Sin pelos en la lengua. La política a calzón quitado. Bueno, un saludo a todas las audiencias del Tiempo Casa Editorial, en las redes sociales, en la página del tiempo.com, que escuchan este nuevo episodio del podcast de la sección de política Sin pelos en la lengua. Un saludo a Jorge Enrique Meléndez, el subeditor de política que nos acompaña hoy. Jorge Enrique, un saludo. Hola, ¿qué tal? Buenas para toda la audiencia de esta casa editorial en nuestro programa Sin pelos en la lengua. Si hay personajes polémicos en el Congreso y en el uribismo, sin lugar a dudas, este es uno de ellos, el que nos acompaña en este episodio, que es el senador por el Centro Democrático, senador desde el 2014, expresidente del Congreso, Ernesto Macías. Ernesto, buenas, bienvenido al podcast de la sección de política. Juan Francisco, muchas gracias, un saludo a usted y a Jorge Enrique, y desde luego a toda la audiencia que a esta hora nos ven a través de las redes del Tiempo y de todas las redes que ustedes disponen para este programa, que nomás el nombre del programa me da un poquito de sustico, pero vamos a ver cómo lo enfrentamos. No, pero usted es un tipo que batalla en muchas cosas. Usted no... Venga, pues déjeme preguntarle eso primero que todo. Usted se mete en muchas polémicas constantemente por sus posiciones, por cosas que dice, le han sacado cosas de su vida que son polémicas también. ¿Por qué es tan polémico? ¿Por qué le gusta estar como en medio de la controversia? Decía mi abuelo que así nació el niño. Entonces mi familia dice que yo vivo de turbulencia en turbulencia. Y la verdad es que yo me acostumbré en la vida. Yo fui, en esta vida pública, yo fui concejal en mi pueblo durante 10 años en Garzón. Usted es del Huila, ¿no es cierto? ¿De qué pueblo? Yo soy de Garzón, Huila. Garzón, Huila, ok. La sucursal del cielo. Dicen que es el alma del Huila. Decimos los huilenses, los garzoneños. Okay. Entonces yo fui concejal, yo fui diputado en mi departamento y pues ahora en el Congreso. Y siempre he estado como en la batalla. No me gusta estar callado, no me gusta callar. Lo que yo pienso lo digo. Y por eso también he tenido muchos inconvenientes en la vida. Yo he dicho y he sostenido que uno de mis defectos es la franqueza. Bueno, vamos a ver qué tantos inconvenientes le trae esto que le vamos a preguntar. Bueno, se está hablando en los primeros hervores de la campaña presidencial, pues se empieza como a agitar un poco el ambiente político. Ya vimos en las posiciones del expresidente Uribe, de Sergio Fajardo, un primer paso, y es la necesidad de que haya coaliciones, ¿no?, para las elecciones de 2022. Pero entonces, digamos, también está el tema de los candidatos. Hay quienes se mencionan a muchos, y allá dentro del uribismo, pues hay bastantes. ¿Cómo anda esa cuestión de quienes están aspirando a la presidencia desde el uribismo? Yo resumo en lo siguiente, es decir, en nuestro partido, por la forma de ser y la condición del expresidente Uribe, que sin duda pues es el máximo orientador, creador de este partido, yo muchas veces hasta le critico a él lo que comúnmente se llama el democraterismo, y es que pululan las candidaturas y él las alimenta, él las deja que avancen. Por ejemplo, cuando se escogió, para no ir tan lejos, cuando se escogió como candidato al doctor Oscar Iván Zuluaga en el 2014, pues hubo inicialmente 7 precandidatos, terminamos en Oscar Iván Zuluaga. Posteriormente, cuando la candidatura del actual presidente Duque, también hubo 5 precandidatos. Y ahora se dice que va a haber muchos, no sé cuántos, pero sí hay muchas aspiraciones en el partido. El partido, a pesar de que ha madurado mucho más, desde luego, pero también en la medida que los partidos van madurando, van avanzando, se crean las fricciones, se crean los sectores, y yo he sido uno, en mi partido me critican porque yo siempre digo que contrario a lo que dicen los políticos, a los políticos le preguntan, bueno, ¿y su partido está dividido? No, hay diferencias de opinión y qué tal. No, yo digo la verdad, nosotros tenemos división también, y hay división en el partido. Luego, espero que no haya tantas divisiones como candidatos pueda haber, pero hay varias aspiraciones, todas legítimas, unas con futuro, otras no, en fin.
pero hay muchas aspiraciones o varias aspiraciones en el Centro Democrático. Explíqueme un poquito cómo es eso de las divisiones, cómo está dividido ese partido, ¿como una galleta de soda en un bolsillo de atrás o no tanto? Bueno, no tanto, imagínese más bien el Ponqué Ramos, que recuerde, y excúsame la publicidad, que viene con un papel, ¿cómo es que llama? El papelito que lo cubre. Sí. Que viene partido como en 5 o 6 pedazos. Entonces uno le quita el papelito y se abren las 5 tajaditas. Entonces... ¿Y usted es una de esas 5 tajadas? No, yo hago parte ahí del montón, yo soy soldado del partido. Y entonces, yo por ejemplo en mi libro, que espero ustedes lo hayan, un sector de mi partido, que yo le cambio, yo lo señalo como un sector conservador radical, es decir, que quieren, que se llaman inclusive de derecha. Yo he sostenido, como el propio expresidente Uribe lo dice, el propio presidente Duque, que nosotros somos de centro. Es más, cuando se creó el Centro Democrático, el primer nombre que propuso Uribe para el partido fue Puro Centro Democrático. Después terminamos en Centro Democrático. Entonces, por dar ese ejemplo, ahí hay un sector, que es más radical, que es más hacia la derecha, casi que se van muy al rincón de la derecha, y hay otros que no somos de esa parte. Pero pongámosle nombre, Bueno, pero espere, pues le ponemos nombre y apellido a este Ponqué. A ver, ese sector. Yo ¿quién ahí está? está, por ejemplo, ve uno como la cabeza de ese sector, al exministro Fernando Londoño. Está ahí otras personas como la senadora María Fernanda Cabal y su esposo, el coronel Plazas Vega, el aspirante, precandidato aspirante Rafael Nieto. Ahí hay un sector que está más o menos definido alrededor de esas personas. Perfecto, bueno. ¿Y qué otra tajada del Ponqué hay en el Centro Democrático? Hombre, no me pongan a partirlo todo porque de pronto ver, me crean ahí dijo más que había problemas de lo que divisiones. usted dice. Bueno, ahí ya la planteé, Ya. hay una. Bueno, pero... Y hay otro sector, digamos, más moderado. Ajá. Hay otro más moderado, otro, digamos, hay que decirlo, frente al gobierno y al presidente Duque, por ejemplo, este sector que acabo de mencionar, ha sido como muy apático, muy lejano. Algunas cosas que vienen desde un comienzo, otros que somos más cercanos, más afectos al gobierno, al presidente Duque, y en fin. Y pues aquí hay un director de la orquesta que es el expresidente Uribe, que él congrega a todos. Sin embargo, yo le he dicho a él, lo digo así claramente. Que a veces se le desafinan. No, lo que pasa es que yo le dije algún día que él debía escribir un libro sobre el anarquismo, le gusta mucho. Entonces, él va no alimentando, pero sí consintiendo que todas esas voces se expresen. Claro. Y muchas veces terminan en esto. Claro. Ernesto, bueno, una pregunta, digamos, volviendo al tema de las aspiraciones presidenciales del 2018. Pues bueno, se ha hablado muchísimo de la senadora Paola Holguín, ella nos lo dijo a nosotros en una entrevista en El Tiempo hace varios meses. También se habla de un poco de Paloma Valencia, que también nos habló de esa posible aspiración a la presidencia. Está inclusive, muchos hablan, usted lo decía ahorita, del analista Rafael Nieto, pero hay un nombre del que nosotros en el periódico venimos hablando ya desde hace como unos 3 o 4 meses y que se lo planteamos hace algunos días al expresidente Uribe, que es el nombre de Tomás Uribe, el hijo del expresidente Uribe, que ha vuelto como a sonar para eso. ¿Qué tan cierta es esa posible aspiración de Tomás Uribe? A ver, mire, yo soy de los que cree que Tomás Uribe Moreno, que es un joven empresario brillante, yo quisiera que el país lo conociera más, no como el hijo de Uribe, sino como lo que es él. Tomás es una persona muy inteligente, tiene unas cualidades interesantísimas para el país, le cabe el país en la cabeza. Entonces, yo soy uno de los que cree lo siguiente. Usted ha mencionado varios nombres, Juan Francisco, y de pronto faltan algunos de los que usted mencionó, pero hay varios nombres que con legítima aspiración están pensando en eso, en esa posibilidad de ser el candidato del partido. Pero yo sostengo que cualquiera de esos nombres, unos en mayor, otros en menor grado, causan alguna división en el partido o no recogen realmente todo el uribismo, porque es que
el uribismo es más grande que el Centro Democrático. El uribismo trasciende más allá. Y entonces yo digo que Tomás Uribe es una de las personas, o es un nombre, que recoge a todo el uribismo. Desde luego, tiene que partir de allí para convencer al país de lo que es él, que repito, es una persona de unas cualidades impresionantes. Y entonces, primero nosotros tenemos que pensar en casa, cómo se soluciona el problema de la casa. Y yo digo que la solución al problema de la casa es el nombre de Tomás Uribe Moreno, que es, repito, el que recoge y el que no permite, o el solo nombre no permite divisiones dentro del partido. No permite divisiones dentro del partido, pero porque tiene el apellido Uribe. No tuviera el apellido Uribe, tuviera el apellido Macías, ¿cree que pasaría lo mismo? Hombre, primero yo no tengo ropita para eso, pero mire, hay una cosa, Jorge Enrique, que es que Tomás Uribe, quienes lo conocemos, en el partido se le conoce, él infunde respeto. Él es una persona que tiene unas opiniones muy acertadas, que él no está metido en la política, pero le gusta opinar mucho y opina con mucha certeza sobre los problemas del país. Entonces, él tiene respetabilidad, ¿no? Por eso yo digo que muchos creen que Tomás Uribe, o que pensamos en Tomás Uribe por ser el hijo de Uribe, pero no es así. Tomás Uribe va mucho más allá. Tomás Uribe va mucho más allá del simple hecho de ser el hijo del expresidente Uribe. Oiga, Ernesto, pero digamos, bueno, obviamente hasta ahora se están empezando a hablar de posibles aspiraciones y de nombres y demás, pero pues también uno por lo que ve en las redes sociales, por ejemplo, pues también hay una parte de la población que tiene un poco de resistencia al nombre de los hijos del expresidente Uribe, por razones pues tendrán obviamente, ¿no? Pero digamos ahí, ¿cómo combatir esas opiniones adversas? Es obvio que en un país polarizado como el que tenemos nosotros, políticamente totalmente dividido, pues obviamente un nombre como el mismo expresidente Uribe, sabemos nosotros que medio país no lo quiere y medio país lo quiere, por decirlo de alguna manera más práctica. Entonces igual, pues al hijo del expresidente Uribe, de pronto, llamémoslo de alguna manera, puede heredar esas personas que no lo quieren al expresidente, pero también los que lo quieren. Pero es que nosotros estamos hablando del uribismo, nosotros tenemos que partir de allí. Yo soy de los que cree que el uribismo solo nunca va a llegar o va a volver a la presidencia solo. Necesitamos una coalición, pero para llegar a esa coalición, el partido necesita un nombre, llevar un candidato, llevar una propuesta. Y esa propuesta dentro del uribismo, pues en mi criterio debe ser o la que más se ajusta, el nombre que más se ajusta a esas condiciones de unir al uribismo, de unir al Centro Democrático y de llegar consolidados a por decir algo, a una consulta popular, pues es el nombre de Tomás Uribe. Óigame, una consulta, senador. Usted me está diciendo que ustedes en la pasada elección presidencial sacaron algo así como 10 millones de votos. Y entonces, ¿usted hoy siente que no tienen el perrenque para llegar solos? No, mire, nosotros hay que mirar, en la primera vuelta presidencial, ahí se mide, digamos, el uribismo, más otras pequeñas fuerzas que se sumaron a la candidatura de Iván Duque. Pero cuando llegamos a los 10,5 de votos, 10 millones y medio, pues había otras fuerzas, inclusive liberales, de la U, conservadores, que allá es donde yo digo que debemos llegar nosotros, es decir, apostarle a superar esos 10 millones y medio de votos con una coalición. Pero lo primero que tenemos que hacer para plantear una coalición es tener un candidato propio para jugarlo en esa consulta, si es que se acuerda llegar a una consulta, con otros nombres de otros sectores de otros partidos. Pero ustedes estarían dispuestos a hacer eventualmente los segundos, es decir, la fórmula vicepresidencial dentro de ese proyecto que usted plantea. Lo que pasa es que yo diría no podemos amarrar las bestias antes de traerlas. Nosotros creemos que si llevamos un buen candidato vamos a competir, pero quien se someta, el sector que se someta, el partido que se someta a una consulta para una coalición, pues tiene que estar dispuesto a ser primero o segundo, así de sencillo, de tal manera que si nosotros barajamos unos nombres, por decir algo, voy a dar un ejemplo para que no se entienda pues de alguna, entonces por decir algo, vamos a una consulta donde participen
Por ejemplo, el exalcalde Alex Char, el exalcalde Federico Gutiérrez, la exgobernadora Dilian Francisca Toro, una persona del Partido Conservador, no sé quién será, y un candidato del Centro Democrático. Pues todos esos grupos, todos esos sectores deben ir dispuestos a ganar, desde luego todos van, pero también a ser segundos o a hacer coalición para ganar la presidencia. Oiga, Ernesto, pero una pregunta, digamos, el papá de Tomás, Y el candidato sería Tomás. el papá de Tomás ya dijo que no, que ellos no están en plan de aspirar. O sea, el expresidente Uribe ya dijo que ellos no. No, y el propio Tomás ha dicho que no está en eso. Pero yo qué digo, Entonces, hombre, cuando se canse de decir que no, pues seguiremos insistiendo hasta allá. Y cuando un político dice que no es porque sí, o me equivoco. No sé, no todos, y además Tomás no es político. Yo lo que digo es, le seguiremos insistiendo hasta que se canse de decir que no. ya. Vamos a ver qué pasa. Sí, Ernesto, bueno, usted mencionaba ahorita el libro suyo que se llama Crónicas de un bachiller. Ese es uno de los temas que lo ha rodeado a usted, de si es bachiller o no es bachiller. Usted ha mostrado que sí. ¿Usted dónde fue que se graduó de bachiller? Lo que pasa es lo siguiente, Ajá, resumo la historia. a ver. Cuando yo denuncié las barbaridades, y así lo sostengo, que ocurrían en el despacho del entonces fiscal Montealegre, yo denuncié todos esos contratos, toda esa cosa, que la universidad 35.000 millones, que la universidad, todo eso. Entonces inicialmente el fiscal Montealegre, cuando salía a los medios, decía el jurista Macías, para decir que yo no era abogado y que lo estaba acusando y que era yo un mentiroso. Pero posteriormente su vicefiscal, que es paisano mío, lastimosamente para mi departamento, pero que fue allá alguna cosa, algún fin de semana, fue al Huila, y algún malqueriente mío le dijo, óigale, yo le tengo un dato, le tengo un tamal, decimos en el Huila. ¿Qué Ajá. pasó? Macías falsificó el diploma de bachiller. No puede ser. Entonces este tipo dijo, ¿cómo va a ser? Y tal. Y entonces ahí había un abogado que se ofrecía para todo. Y digo se ofrecía porque pues él falleció, que en paz descanse. Él se ofrecía para todo y entonces dijo, yo lo demando, yo lo denuncio, yo no tal. Y me denunció en la Corte Suprema de Justicia porque supuestamente mi título de bachiller era falso. Obviamente, ¿cuál es la historia? Que allá mis malquerientes no conocían bien, pero y estaban pues fuera del contexto. Lo que pasa es que yo validé el bachillerato en el ICFES. Okay, Es decir, okay. yo tengo mi cartón del ICFES, mi forma de decir que es un colegio pirata o falsificado, no, del ICFES. Y entonces... Pero espere un momentico, o sea, cuando le echaron esa historia a Perdomo, usted ya estaba en el Congreso, obviamente. Sí, claro, pues ya había denunciado yo lo de Montealegre. ¿Y usted estudió en dónde? Yo estudié en varios colegios, en mi tierra, en Neiva, en Bogotá. Sí. Yo terminé el bachillerato validándolo en el ICFES. Yo validé en las pruebas esas que hace. Es más, cuando yo fui a la prueba esa, que la prueba la hacen con las pruebas ICFES, ¿no? Con las que le hacen a los muchachos que van a aspirar a la universidad. Y yo recuerdo, a mí me tocó por allá en un salón aquí en el externado, me tocó en un salón de esos y presentar la prueba, y nosotros los que nos presentamos para validar requeríamos, no me acuerdo porque el ICFES estaba chiquito cuando eso, requeríamos de un puntaje mayor, y pues uno llega allá y presenta la cosa, de pronto ya uno pues está por encima de la edad de los muchachos que se presentaban, más tranquilo presenté el examen y me fue bien, y entonces mi título de bachiller, mi cartón me lo entregó a mí el ICFES. Ahí lo tengo, por ahí lo publiqué algún día. Pero usted terminó el bachillerato ¿dónde? ¿En qué colegio? ¿Cómo se llama el colegio? Lo que pasa es que yo no terminé, es decir, estaba en quinto bachillerato cuando nos cerraron un colegio que se llamaba Franco Británico en Bogotá. Y entonces ahí quedamos, y uno, el ímpetu de la juventud y la cosa, y le voy a contar por qué no terminé yo en otro colegio, porque nos ofrecieron la oportunidad. Porque en ese momento me ofrecieron a mí ser alcalde. Los alcaldes eran nombrados por decreto. Y contrariando a mi familia, contrariando a todo el mundo, me fui de alcalde. Yo fui alcalde a los 23 años.
Y Entonces, dejó pendiente lo del título de bachiller. dejé pendiente, entre comillas, dije yo vuelvo el año entrante, y yo vuelvo es que me demoré. Y entonces después terminé Claro. validando mi bachillerato. Pero yo ahí tengo Ujú. el título que mostré algún día, mostré los dos, ¿no? Porque yo soy comunicador social de la Universidad Cooperativa. Entonces, tengo los dos títulos para que de pronto mis malquerientes cogieran eso y me denunciaran para decir, mire, no solamente falso el de Sí. bachillerato, sino el de la universidad. Entonces, la historia, ¿en qué termina? En que cuando le cuentan al ex vicefiscal que yo había falsificado el título de bachiller, él le cuenta a su jefe, su amo comienza a decirme, ya no me decía el jurista Macías, sino el bachiller Macías. Y todo el mundo le preguntaba, ¿y usted por qué le dice así? Pregúntenle a él, Me llevaron a la corte, denuncia en la corte por falsificaciones, por todo lo que pudieron meterme allá. La corte obviamente dictó un fallo inhibitorio porque pues al llevar yo mis títulos, pues ya murió ahí, jurídicamente murió el tema. Claro. Pero en las redes Claro. sociales hoy, yo tengo un cuento, Juan Francisco, cuando yo escribo un trino que diga, Padre nuestro que estás en el cielo, arrancan a decir, el bachiller tal, el bachiller HP, ahí está el ignorante, está el no sé qué, de todo me dicen, yo no miro. O sea, digamos, esa sí no fue una jugadita. No, esa me la gané y ya, queda. Y entonces yo después, cuando pensé en escribir el libro, Planeta me invita a escribir el libro. Ajá. Y comencé seguramente por donde todos terminan. Yo comencé fue con el título del libro. Entonces le puse Crónicas de un bachiller. Crónica porque a mí me gusta el género de cuando ejercí el periodismo en mi departamento. Yo manejé el diario del Huila, estuve me gusta. Y entonces la crónica para mí era me encantaba, o me encanta. Y entonces por eso titulé el libro Crónicas de un bachiller. Ok. Así de sencillo. Ok. De pronto el otro libro, el libro que venga se llama La Jugadita. Oiga, y hablando de la jugadita, ese episodio, ¿en qué terminó? No ha terminado. Yo quiero decir, Carajo. a mí me denunciaron en todas las cortes, en todas las instancias judiciales. Yo digo que la única parte donde no me demandaron fue en la Corte Celestial. De resto, en la Corte Suprema, Procuraduría, el procurador que no es muy amigo, después de que lo elegimos, me ha abierto 3 procesos, entre otros ese. Llevaron el tema al Consejo de Estado, al Consejo Nacional Electoral. Yo creo que es la primera demanda en la historia a una persona o a un servidor público que lo llevan en esa instancia. Entonces, ahí va todavía, eso está todavía en la Comisión de Ética del Senado. Por eso le digo que no faltó sino la Corte Celestial. Ahí va todavía el episodio, pero pues yo confío en que eso termine bien. Ya en algunas partes terminó y faltan algunas instancias de esas que terminen de investigarme por la famosa jugadita. Óigame, a propósito y siguiendo con los temas que tienen que ver con jugaditas, a la selección colombiana no le ha ido muy bien en la eliminatoria. Ay, Dios. Y el expresidente Uribe habló de que ojo con el 2022. ¿Se estaba refiriendo a eso? ¿A la selección? ¿A que no vamos a ir al Mundial? Sí. No, hombre, qué tristeza la... ¿No? Vergüenza, no, yo pregunto. No creo, no, el presidente Uribe es un hombre que piensa permanentemente en el país, que piensa tal, y él dice, ojo con el 22 ojo que no podemos permitir que la izquierda se suba al poder. Así de sencillo y hay que decirlo claramente. Entonces, por eso él dice que ojo con el 22 y por eso estamos hablando de una coalición que debe haber y que debe conformarse para evitar los peligros del 22. Oiga, pero bueno, hablando precisamente... Los riesgos. Hablando precisamente de esa elección del 22, digamos, bueno, después de lo que ha dicho el presidente Uribe, lo confirma usted hoy en esta entrevista, sobre que el uribismo va a buscar una coalición con otras fuerzas para el 2022, ahí hay ya una apuesta. Por otro lado, usted lo menciona ahorita, el tema de la posibilidad de la izquierda encarnada en Gustavo Petro, muy seguramente, que va a ser un protagonista, un candidato importante en el 2022. Pero hay unas fuerzas de centro ahí que se vienen moviendo.
está Fajardo, hay en el Congreso, como lo ha informado El Tiempo, los llamados LSD, que son los liberales socialdemócratas, que es como un poco de gente que anda ahí como por la mitad y como que quieren alejarse de esos extremos del uribismo y del petrismo. ¿Cómo ve usted eso? Pues hombre, hay una proliferación yo no sé si de grupos, ¿no? Por lo menos de individualidades las hay. Entonces ya crearon el roybarrerismo, y ya crearon el larismo de Rodrigo Lara, que se sale de Cambio Radical. En el Partido Liberal también ellos lo niegan y ojalá no negaran más que hay una división. Está el gavirismo, están otros que orienta el exministro Cristo. En fin, ahí están el senador García Realpe, etcétera. Entonces hay una cantidad yo no sé si serán fuerzas, pero por lo menos hay una cantidad de dirigentes que quieren dispersarse, y no sé si se podrán unir, ¿no? Porque si yo digo que quien no pudo permanecer en un partido, claro que el caso de Roy Barreras es distinto, porque él ha pertenecido, no sé cuál le faltará, ni en cuál estará ahora, porque ha pasado por todos. Y entonces, si no se amaña en ninguno, pues difícilmente podrá armar uno nuevo. Pero hay sí, como usted dice, no sé si serán de centro, no será porque no se sabe de qué son los que aparecen. Ahora, usted mete a Fajardo en el centro y yo no sé, Fajardo lo ven algunos a la izquierda, claro que por estar cerca a Santos, de pronto puede parecerse a centro izquierda, algo así. Pero ahí hay una cantidad de aspiraciones, porque hay más aspiraciones que fuerzas políticas alrededor de todos esos nombres, que de pronto terminan organizando ahí una orquesta que más o menos suene. Pero si uno ve a la izquierda, pues está Petro por un lado, está Robledo por otro lado, ahora en el polo lanzaron a Alexander López, también candidato. No sé los arcángeles de las FARC que estén pensando a quién apoyar, o si lanzan uno de ellos. Entonces, allá hay esa cantidad, pero hay diría yo que una cantidad de expresiones que no sé si puedan armonizar al final. Óigame, senador, en el partido, en el Centro Democrático, hay quienes en voz baja y muy bajito, casi que al oído, dicen que Duque se les está tirando la campaña del 2022, que los va a perjudicar. ¿Usted cómo ve eso? Duque está gobernando y yo diría que además gobernando muy bien. Miren esto, que el país no ha pensado en esto. Miren lo que no voy a referirme al discurso mío del 7 de agosto del 2018, pero empecemos por ahí. La herencia, la crisis fiscal que recibió Duque, 200.000 hectáreas de coca, paros por todos lados, o llegó porque es que tiene una oposición. Nunca había habido una oposición tan beligerante como la que le ha correspondido a Duque. Acordémonos que Petro desde antes de la posesión de Duque ya anunció que había que ir a las calles y a protestar y tal. Los precios del petróleo, la invasión, yo la llamo venezolana por el culpa de la dictadura de allá, que no había ocurrido en Colombia, pero fuera de eso, la pandemia y ahora el huracán, en fin. Entonces, Duque ha tenido una cantidad de circunstancias muy particulares para gobernar que no le queda tiempo de pensar si le ayuda o no ayuda al partido, si es que está hundiendo al partido, como usted le dice. No, Duque está gobernando y lo está haciendo bien. Ha demostrado liderazgo. Liderazgo, mire, lo vimos en la pandemia, hoy lo estamos viendo en el tema de esta tragedia con el invierno en todo el país, especialmente en el archipiélago de San Andrés y Providencia, etcétera. Entonces, yo veo a Duque gobernando, no se está dejando distraer de otros temas, y yo creo que él debe continuar así, sin dejarse distraer del tema político. ¿Pero a ustedes los afecta o no? Oiga, Ernesto, ¿Pero a ustedes los afecta de cara al 2022 a su partido? ¿Cómo piensan algunos dentro de su partido? Yo no veo que el gobierno afecte al partido. El partido, si se afecta solo. Y si sale bien solo, sin necesidad, porque es que yo digo, he sostenido algo. Para mí, la forma de ver los partidos de gobierno es que el partido debe estar al servicio del gobierno y no el gobierno al servicio del partido. Entonces, el partido tiene que defenderse solo, el partido ya es mayorcito de edad, ya sabe caminar solo, y el partido debe salir. Es más, el partido debe reivindicar, tomar para sí, reclamar los éxitos del gobierno, que son muchos.
Y entonces yo soy de los que sostengo eso. El partido debe mostrar como suyos los éxitos del gobierno del presidente Duque y no estar esperando a ver qué señal hay desde el gobierno para ir para un lado o para otro. Oiga, Ernesto, pero digamos hay una circunstancia que pues, realmente no se puede desconocer, ¿no? Evidentemente, pues al presidente Duque, y lo dicen las encuestas, pues gran parte de la opinión pública, digamos, no se logró conectar con él, hay muchas críticas realmente hacia varios aspectos de su gobierno, y el mismo presidente Uribe nos lo dijo la semana pasada en la entrevista y lo ha venido mencionando, pues también él admite que hay una afectación de su reputación y de su honorabilidad muy grande. No de otra manera se entiende que el partido esté pensando en armar una gran coalición para poderse mantener en el poder. Entonces, una persona que le pongan esos elementos enfrente dice, hombre, sí tiene que haber una afectación para el uribismo. Lo que pasa es una cosa, yo entiendo mucho al expresidente Uribe porque él es un hombre inconforme por naturaleza, porque algunos dicen, oye, y es que ya Uribe se está distanciando de Duque, ¿será que ya Uribe quiere como estar lejos del gobierno? No, lo que pasa es que Uribe nunca se llena y eso está muy bien en un líder como él. Yo recuerdo cuando Uribe en el gobierno, que le decía a los ministros, el ministro le decía, sí, presidente, ya terminamos la carretera en el kilómetro tal, ¿y qué pasa que no arranca para que terminen los kilómetros que faltan? Es decir, a él siempre le falta la última milla. Y entonces él al gobierno obviamente le pide, y él lo hace en voz alta, y es su costumbre, es su forma de ser. Frente al gobierno Uribe dice que ¿por qué el gobierno no hace tal cosa? ¿Por qué no hizo tal otra? Y si el gobierno la hace, entonces dice, pero ¿por qué no la complementa? Entonces es su forma de ser. Él es un inconforme por naturaleza. Y entonces ahí da la sensación de que de pronto haya un distanciamiento, que de pronto tal, o que de pronto, lo que usted decía, el gobierno o el presidente esté afectando al partido. Yo no lo creo. Repito, si este gobierno ha tenido éxito, lo ha tenido muchos. Y lo que falta es que yo diría, más bien le diría al presidente Uribe cuando él dice que al gobierno le falta comunicar, yo digo que posiblemente sí, pero yo digo que el partido debe encargarse, el Centro Democrático, de comunicar los éxitos del gobierno, de reclamar los logros del gobierno, que son muchos. Y ahí le iría muy bien al partido si lo hace. Pero, oiga, y lo otro que usted decía ahorita es que el presidente Duque, como ningún otro presidente, ha tenido una oposición feroz. Pero perdóneme, yo sí me acuerdo cuando el Fast Track, cuando ustedes no estaban en el gobierno del presidente Santos, ustedes defendieron sus posiciones en contra de varios aspectos del proceso de paz con una ferocidad increíble. ¿Sí? Lo que pasa es que en ese momento eran minoría y en las votaciones eran derrotados. Pero yo sí me acuerdo que ustedes fueron incesantes en esa oposición al expresidente Santos. Sí, miren, Juan Francisco, nosotros éramos en ese momento 20 senadores y 19 representantes a la Cámara. Digamos, y era una oposición, desde luego, fue una oposición seria, pero hicimos una oposición siempre argumentada, fuerte, sí, pero nosotros, creo que en una ocasión, y es más, fui yo quien lideró eso, una moción de censura contra un ministro, lo hice yo contra el ministro de Hacienda de entonces, Cárdenas. Pero resulta, si usted mira, analice lo que pasa hoy, primero, nos metieron ese estatuto de la oposición, digo, los metieron por esto, porque hoy tienen más garantías las minorías que las mayorías en el Congreso. Yo siempre he sostenido, las garantías deben existir, deben ser naturales en una corporación como el Congreso, pero no al extremo que se fueron. Yo le repito, si usted mira el estatuto de la oposición, hoy tienen más garantías las minorías que las mayorías en el Congreso. No debe ser, por Dios. Y entonces, en virtud de ello, la cantidad de debates de control político no son comparables en los 2 años que lleva Duque con los 8 años de Santos. Es decir, van más en los 2 que en los 8. Y las mociones de censura, para darle unos ejemplos nomás, creo que van 6 mociones de censura a los ministros del presidente Duque, cuando nosotros hicimos o presentamos una. Entonces, sí, la oposición nuestra fue muy fuerte cuando los diálogos, cuando metieron toda la Constitución a través del famoso Fast Track, después de la
de que ganamos el plebiscito, porque es que hay que tener en cuenta eso. Nosotros ganamos el plebiscito y con una proposición en el Congreso echaron para atrás el plebiscito, desconocieron la voluntad popular de los colombianos mayoritariamente cuando dijeron no a los acuerdos. Entonces sí, pero la oposición de hoy no es comparable con la que hicimos nosotros en ese momento. Le repito, nomás en el número, éramos 20 senadores, 19 representantes. Hoy, ¿cuántos senadores? Creo que los de lo que llaman los partidos alternativos son 23 senadores, y ahí se suman los que usted decía, los que usted le llama de centro. Los LSD, liberales socialdemócratas. Los Royce, los Benedetti, los Lara, los García Real, pero los Velasco, vea, todos ellos se suman allá. Pero déjeme decirle una cosa que dicen mucha gente en el Congreso. No lo digo yo, lo dice mucha gente en el Congreso. Resulta que en este momento, ¿sí? Y eso ya es una decisión del gobierno, que pues es autónomo obviamente en eso. En este momento no hay una agenda legislativa del gobierno fuerte, importante, con proyectos de impacto, no, con un equipo de ministros que esté en el Congreso empujando unos proyectos importantes para la reactivación económica y demás. ¿Qué más hacen los congresistas? Pues hacer debates de control político. ¿Qué más? No, hombre, los de la oposición, así se les ponga el tema que quieran, van a hacer lo que están haciendo. Mire, yo creo que el gobierno del presidente Duque ha hecho lo que debe hacer en medio de unas circunstancias como las que vivimos. Miremos antes de la pandemia, la reforma, lo que se ha reclamado en el país. ¿Qué pasa con la reforma política? ¿Qué pasa con la reforma a la justicia? ¿Qué pasa con la reforma laboral? Una reforma a la justicia, yo lo dije y casi me acribillan, bueno, siempre ocurre, cuando dije, siendo presidente del Congreso, que una reforma a la justicia era imposible tramitarla en el Congreso. ¿Por qué? Por la injerencia de las Cortes en el Congreso. Así de sencillo. Una reforma política es imposible tramitarla en el Congreso. ¿Por qué? Por los intereses que hay dentro del mismo Congreso. Ahí sí, miro yo primero cuáles son mis intereses y después voto. Entonces, lo que ha hecho el presidente Duque y su gobierno, por ejemplo, en materia de reforma a la justicia, ha venido reformando aspectos de la justicia. Y ahí sí, recordando, y que en paz descanse el doctor Fabio Echeverry, de articulito en articulito ha venido reformando la justicia. Falta mucho. Y lo mismo las reformas políticas, etcétera. Entonces, las grandes reformas, repito, en el Congreso, en el de ayer, en el de hoy, ni en el del futuro, no se pueden realizar, no se pueden hacer. Cuando yo hablé de una constituyente también casi me mata, porque es de la única manera que se puede reformar la justicia o hacer una reforma política, como las que se pretende hoy. Por ejemplo, reformar a la JEP. Hay cosas y cómo hacerlo. Entonces, el gobierno se dedicó a la reactivación, todos los decretos de la emergencia apuntan a la reactivación, no requerían ir al Congreso, entonces está trabajando algunos. Entonces los de la oposición dicen que la dictadura de Duque, la dictadura de los decretos, ¿qué hacemos? Que Duque no importó la pandemia, y entonces la emergencia, o a raíz de la emergencia, expidió una cantidad de decretos para poder manejar este problema que está viviendo el país y el mundo. Óigame, senador, usted ya nos dijo que cuando el expresidente de Uribe habla del 2022 no está preocupado por la selección Colombia, que no clasifiquemos. Entonces yo le pregunto, ¿sigue vivo ese fantasma del castrochavismo? ¿Cree que para el 2022 otra vez nos vamos a embarcar en el tema del castrochavismo? Pero es que porque usted dijo que no es la selección, ¿no? Jorge Enrique, ese no es un fantasma, es una realidad. El castrochavismo está ahí y es más, se está metiendo a Colombia. Eso que advirtieron algunos, ustedes debían investigarlos desde el punto de vista del medio de comunicación. La cantidad de venezolanos que nos están cedulando en Colombia, eso no es gratis. El castrochavismo... Pero el gobierno es el que de alguna manera estamos permitiendo eso, ¿o no? Hombre, es que el gobierno... Ahí no le podemos echar la culpa a nadie. No, el gobierno no puede prohibir desde que cumplan toda la ritualidad que hay, todos los procedimientos que hay que surtir para ello. Desde luego no es masivo lo que legalmente llega. Hay otras cosas que están por fuera. Pero bueno, esto nos saca del tema. A la pregunta suya, el castrochavismo está allí. El castrochavismo está aquí. El castrochavismo ya tiene, ya se anidó en Colombia. Petro, todos estos que son
yo no diría que piensan igual, sino que son más bien dependientes de allá, de lo que ha ocurrido en Venezuela tristemente, donde llevaron a ese país. Entonces, ese es un tema que necesariamente va a estar en la campaña que anticiparon y que ya quieren anticipar, porque hoy le critican a Duque, y eso es campaña, hasta la llegada del huracán al archipiélago. Dicen que por qué no lo previó, que por qué no se alistó, que por qué, todo eso ya es parte de la campaña. Ahí van a meter nuevamente la moción de censura contra el ministro de Defensa, pensando ellos en que el ministro de Defensa va a ser candidato presidencial. Eso no lo sé yo, lo sabe él, si lo va a hacer o no, pero lo tienen en la mira, es porque si mañana me voy a inventar, y bueno, no digo quién, más o menos, no digo quién porque le crea un problema, más bien, si otro ministro llega a decir por ahí, hombre, yo tengo ganas de ser presidente, téngalo por seguro que le montan una moción de censura de inmediato, así no haya, eso es parte de la campaña. Entonces, el castrochavismo, las mociones de censura, todo eso está en la agenda electoral del 22. ¿Y luego qué otro ministro está pensando en aspirar a la presidencia? No, por eso no dije nombre, porque entonces le creo un problema a esos ministros, porque les montan la moción de censura. Entonces sí hay ministros pensando en ser candidatos. Resulta que, les cuento una anécdota, nosotros le decimos por cariño, del presidente Uribe para abajo, le decimos por cariño a nuestra colega del Senado, María del Rosario Guerra, le decimos ministra. Es una cosa cariñosa que ella se quedó con eso. Nadie en el partido le dice senadora, sino ministra. Y un día le dije, no se deje decir más ministra María del Rosario porque le van a montar una moción de censura. Oiga, pero entonces sí hay más ministros pensando en eso. No creo que estén pensando, que podría de pronto salir uno de allí, ¿no? Pero no sé. Ahí sí no le podría yo dar nombres, pero ahí hay figuras. En el gobierno hay unas figuras jóvenes, mire, jóvenes. Óigame. Está el ministro de Vivienda. Óigame, pero... de Vivienda. Jóvenes que... ¿Quiénes ve usted presidenciables? No, para hoy no, para el 22 no. Ajá. Ojo con el 22. Pero para más adelante sí. Más adelante uno ve figuras. Este muchacho, el muchacho el ministro de Vivienda. Jonathan Malagón. El director de Planeación. Jonathan Malagón. La misma ministra de Educación. Hay un grupo de jóvenes excelentes en el gobierno, que el viceministro de Hacienda, Juan Alberto, que es más técnico, pero que son figuras. Pero y entonces esas personas estarían, Ernesto, enmarcados en lo que algunas personas llaman el duquismo. Pues yo no sé, a mí como no me gusta ponerle apellidos, pero pues si se quiere, y para los que dicen o hablan del duquismo, pues ahí hay una cantera importante, ya que me habla de fútbol. Oiga, yo lo que lo veo difícil de creerle es que usted me diga que tiene dudas si el ministro de Defensa quiere o no ser candidato presidencial. Hombre, porque es que a mí no me gusta hablar por las personas. Entonces, yo lo que he dicho, y lo digo en el libro, que él, desde luego, quien no aspire está, perdónenme, muerto políticamente, ¿sí? Entonces, debe tener su aspiración. Lo que yo no puedo es asegurar hoy si la tiene o no, como tampoco puedo asegurar si el embajador Pacho Santos tenga o no aspiraciones presidenciales, pues de volver a ser candidato. Entonces, mal haría yo en decir, es que Santos Pacho, el bueno, es candidato, o Carlos Holmes es candidato, o no, porque pues que eso que lo digan ellos si son o no lo son. Y con base en lo que usted me dice, entonces podemos decir, y ojo con Macías para el 2022. No, hombre, yo ya le dije, yo no tengo ropita para eso. No, sí no. De ninguna manera. Pero eso decía usted cuando iba a presidir el Congreso, y mire, allá llegó. No, yo le doy gracias a mi Dios, ha sido muy generoso conmigo, al presidente Duque y al presidente Uribe, que fueron los gestores de ello, pero no, bueno. No. Yo más allá no. Dígame, Ernesto, de pronto vuelvo a ser presidente del Consejo de Garzón, que yo lo fui. De pronto repito. Tema final. Bueno, usted decía hace un rato que digamos temas, por ejemplo, como una reforma de la justicia, como una reforma política, pues son temas que se ha demostrado que es muy difícil tramitarlos y que salgan adelante de manera exitosa en el Congreso y demás. Pero ustedes están proponiendo un referendo
que eso sí es un tema bien complicado, sobre todo el otro año, con revocatorias de mandato y todo el mundo recogiendo firmas para el referendo, para la revocatoria, para el referendo de Roy, para un mundo de cosas. Eso no es más bien como un tema ahí para agitar la campaña, más que una realidad, ese tema del referendo de ustedes. A ver, mire, el referendo lo ha propuesto el presidente Uribe, sin duda, como pensando en el país. El país necesita lo que se está proponiendo. Lo que ocurre es esto. Recuerden ustedes que él ha propuesto en un borrador que llama él 13 temas, y desde luego esos 13 temas es como quien dice, estúdienlos, miren y a ver en cuántos temas quedamos, pues porque eso habría que reducirlo si se llega al referendo. Yo, por ejemplo, yo claramente digo, yo no soy amigo de la revocatoria de la JEP, que en mi partido muchos lo quieren. ¿Yo qué digo? La JEP debe reformarse, y una reforma estructural y profunda, porque es que la JEP fue diseñada por los que se iban a someter a ella. Ellos fueron los que impusieron ese tribunal, diseñada por ellos. Segundo, el costo tan alto para los resultados tan pobres, casi nulos, los resultados que hoy tiene la JEP. Tercero, allá hay un roscograma donde entran, primero, por asuntos ideológicos, los funcionarios que manejan eso. Los resultados, cero, como le digo. Entonces, yo soy partidario de que a aquellos que se acogieron de buena fe y que están allí, la guerrillerada que llaman, hay que dejarles un tribunal a donde se sometan y tal. Pero hay que garantizar que la JEP de hoy no garantiza que no haya impunidad. Lo único que garantiza es la impunidad de los delitos atroces. Y entonces, por ejemplo, volvemos a insistir, los que están hoy en el Congreso, los cabecillas de las FARC, deben primero pasar por un tribunal como la JEP, pero un tribunal distinto, es decir, la JEP reformada. Pero en conclusión, yo soy partidario de que se haga una reforma profunda. Es que es necesaria, no es porque yo sea partidario, es necesaria que haya una reforma profunda a la JEP, más no la derogatoria. En el tema de la reforma a la justicia, algunos en mi partido han insistido en que debe existir una sola corte. Yo soy de los que cree que no. Sí reducirlas, también reducirlas, que aquí en el país con mucha, yo qué diría, con mucha hipocresía, se habla, aquí todo es el Congreso, hay que bajarle el sueldo a los congresistas, hay que reducir el Congreso, pero no miran a los otros poderes, a las otras ramas del poder público. Por ejemplo, el Poder Judicial, hay que revisarlo también, está muy cargadito, muy grandecito, entonces hay que reducirlo. Hay muchas cosas que no se pueden tramitar en el Congreso, sí, que tendrían que ser o a través de un referendo o a través de otra figura, por eso, la constituyente, qué sé yo. Por eso, pero eso, digamos, en cuanto al contenido de la propuesta, que esa es la posición de ustedes. Pero mi pregunta va es hacia la forma. Digamos, un referendo sí, las firmas sí, y sacar y poner a todo el mundo en plena recuperación económica a firmas, y entonces que haya una corte única o se haga reformas a la JEP. ¿No es como un tema muy complicado para una opinión pública que parecería estar reclamando otras cosas? A ver, ¿yo qué diría? De seguir adelante con la propuesta del referendo, que pues sí, yo ya hablaba de los porque hay temas otros, y déjeme solamente en un paréntesis quitarle otro tema de los propuestos. Por ejemplo, lo de ingreso solidario, el gobierno está pensando y viene pensando en presentar un proyecto de ley para institucionalizar como política de Estado el ingreso solidario. Pero bueno, cerrando el paréntesis, no es fácil sacar adelante un referendo, eso es muy cierto, porque el año entrante va a haber muchas revocatorias de alcaldes en el país, independientemente de que prosperen o no prosperen, pues van a estar en las calles agitando y recogiendo firmas y todo esto, y entonces eso va a haber una cantidad de sectores recogiendo firmas. ¿En qué medida prospera un referendo como el que está proponiendo el presidente Uribe y mi partido? En la medida en que haya otros sectores políticos, otros sectores sociales, académicos, gremiales, que se incorporen y lo impulsen.
porque, y eso sí se ha dicho en el partido, lo ha dicho el propio presidente Uribe, que no va a ser pues el referendo del Centro Democrático, no, tiene que ser un referendo de muchas fuerzas políticas, sociales, económicas, que convergen allí para impulsar el referendo. Y algunos que reclaman que el gobierno debe subirse, yo soy de los que cree que no. El gobierno no se puede distraer en ello, el gobierno tiene que dedicarse, como está dedicado el presidente Duque, a la reactivación. Ahora se le suma este problema catastrófico de las inundaciones en medio país y lo del archipiélago. El presidente tiene mucho que hacer, mucho en qué ocuparse. Luego, yo pienso que este referendo debe ser impulsado por muchas o varias fuerzas políticas, varias fuerzas sociales y varias fuerzas gremiales, económicas, para sacarlo adelante. Bueno, perfectamente. Pues bueno, ustedes lo han escuchado, ahí estuvo el senador Ernesto Macías del Centro Democrático contándonos un poco sobre sus posiciones políticas, otro poco sobre por qué sí debería de haber una aspiración del hijo del expresidente Uribe, de Tomás Uribe. Habló del tema del referendo también del 2022. Ahí nos explicó cómo es que fue este tema de su bachillerato y de las pruebas que tuvo que someterse y todo, y ya aclaró además a la inquietud de Jorge Enrique, que el presidente Uribe no es que esté preocupado por la selección Colombia, ¿sí? De que no vaya a clasificar al Mundial de Qatar. Afortunadamente nos quedó claro. Los que estamos preocupados, somos todos los demás. Porque pues bueno, ahora el país se va a centrar en quién es el reemplazo de Queiroz. Sí, señor. ¿Y qué otro referendo para eso? ¿Qué? Esa pregunta no hay que adicionársela al referendo porque por unanimidad se dice sí. Resulta que sí. Bueno, pues bueno, Ernesto, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en el podcast de la sección política Sin Pelos en la Lengua. Francisco, a usted, a Jorge Enrique y desde luego a todos los que nos ven en todas las redes de la Casa Editorial El Tiempo. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Jorge Enrique, muchas gracias, y a ustedes, los oyentes de este podcast en todas las plataformas, en las redes sociales y en eltiempo.com. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Un saludo para todos.